Hace poco alguno de ustedes me pidió el favor de que hiciera un video resumiendo los temas de los que hablé cuando estuve en Taiwán a través de las cartas que les escribí. Me pareció buena idea y incluso quiero hacer esto no solo para esos temas, sino para todo lo que hemos visto hasta ahora, ya que el final del curso se aproxima. Ok, entonces empezamos el curso hablando de PGV y cómo se puede usar PGV como una medida de la intensidad del movimiento del terreno. Luego hablamos de la respuesta de sistemas de un grado de libertad a el movimiento del terreno. Y dijimos que la respuesta de o el desplazamiento relativo de un sistema de estos se puede estimar como PGV por el período del oscilador dividido por 2. Esto para un amortiguamiento de 2% del amortiguamiento crítico y para respuesta lineal. Para respuesta no lineal dijimos que lo que íbamos a hacer era multiplicar el resultado anterior por raíz de 2. Luego hablamos de osciladores de varios grados de libertad y hablamos de cómo proyectar la respuesta de osciladores de un grado de libertad a varios grados de libertad usando simplemente los factores modales del primer modo, y vimos cómo eso daba buenos resultados comparado con las pruebas de el profesor Arturo Schulz. También hablamos de cómo calcular periodos. Hablamos de que esos periodos deberían ser periodos iniciales, periodos calculados para secciones no fisuradas. Estudiamos el método de Rayleigh como una manera de hacer cálculos rápidos y como una manera de corroborar lo que nos dan los programas de computador más elaborados. Con todo esto, con toda esta información, entonces acordamos un método para calcular la demanda de deriva. Y lo que dijimos es que en el método de diseño por desplazamiento, el objetivo fundamental es hacer que esta demanda de deriva sea menor que una capacidad de deriva. Estudiamos varios métodos para estimar la capacidad de deriva de columnas y de paredes de hormigón armado, pero también vimos que no es un problema simple, incluso cuando tratamos de hacer lo mismo para vigas simplemente apoyadas usando métodos convencionales. Vimos que lo medido no siempre se acerca a lo calculado. A la vez dijimos que la demanda de deriva se tiene que controlar porque hay que proteger los contenidos del edificio. Un edificio al cual se le dañan todos sus acabados, se le fisuran sus paredes de partición, se dañan las líneas de abastecimiento de agua. Es un edificio que no va a servir después de un terremoto. Entonces, casi que independiente de cuál sea la capacidad de deriva de sus elementos estructurales, hay que asegurarse de que la demanda de deriva es menor que lo que pueden tolerar sus contenidos. Y una manera por lo menos inicial de tratar de asegurarse de ello es
procurar que las derivas de entrepiso, o por lo menos las razones de derivas de entrepiso, son menores del 1%. Luego, cuando estuve en Taiwán, hablamos de qué se necesita para que una estructura sea capaz de llegar a derivas del 1% o más sin que hayan fallas en sus componentes estructurales, en sus miembros estructurales. Hablé del corte como el enemigo número uno de las estructuras de hormigón armado. La mayoría de fallas que vimos en Taiwán fueron de corte. Les mandé varios ejemplos. Vimos que en ese sentido las columnas cautivas son muy vulnerables. Acordamos que para evitar su falla habría que asegurarse que su capacidad de corte excede por un buen margen la demanda de corte, y como uno no sabe siempre con certeza en dónde se van a formar las rótulas plásticas, lo más prudente es asumir que esas rótulas se generan en los extremos de las columnas, y por ende la demanda de corte puede ser tan alta como esta razón que tenemos aquí. Pongo aquí en rojo el subíndice libre en inglés, para asegurarme de que enfatizo de que ahí estamos hablando de la longitud libre de la columna, que en el caso de las columnas cautivas es muy corta, lo cual las hace vulnerables. Para vigas, por supuesto, habría que adicionar aquí pues las demandas de gravedad que deben tener este tipo de formato, donde H por supuesto se reemplazaría por L. También dijimos que hablar de corte tiene mucho más sentido cuando lo hacemos en términos de esfuerzos de corte, y dijimos que esos esfuerzos de corte, en términos por lo menos de la capacidad de corte, se atribuyen a ambos, el concreto y el acero. En vigas la contribución del concreto se desprecia, y en general en columnas con carga axial baja eso también ocurre. Luego hablamos de adherencia. Para resumir de manera simple lo que dije, simplemente diría ahora que lo más prudente es no hacer o construir traslapos en las zonas donde se espera fluencia del acero, o en zonas plásticas por llamarlas así. Y en todo caso, en donde sea que se coloquen los traslapos, las longitudes de desarrollo o las longitudes de esos traslapos deberían ser mayores a 50 diámetros de la barra. Al final de vigas y columnas, por supuesto, hay que anclar las barras de acero longitudinal. Digamos, en el caso de una viga, pues habría un lugar aquí al final de la viga, donde la viga intersecta a la columna en una junta exterior. Pues por ahí tendría que pasar el acero de la
de la columna, el cual debería ser continuo a lo largo de la junta, no se interrumpe allí. Y por supuesto, pues seguramente habrá varios grupos de barras. Allí la longitud crítica para poder desarrollar un esfuerzo alto aquí en esta sección. Aquí el esfuerzo puede ser tan grande como 1,25 veces el esfuerzo de fluencia o quizás mayor en esta barra de acá. La longitud crítica allí es esta longitud. Esta longitud debería ser mayor que 1/2 de lo que los códigos llaman la longitud de desarrollo. Para propósitos prácticos, esto es aproximadamente 25 diámetros de la barra, aunque se puede reducir argumentando condiciones, por decirlo así, benignas de confinamiento en la junta. Lo que es más importante para mí es que se tenga en cuenta que este acero que estamos tratando de anclar tiene que quedar dentro del acero de la columna. Los estribos de la columna, estos estribos, deberían amarrar esta extensión vertical del acero de la viga de tal manera que no ocurra esto, no se enderece ese gancho. Eso no debería ocurrir. Para ello, los estribos de la columna deben amarrar los ganchos del acero longitudinal de la viga. Un chequeo simple de si la junta tiene suficiente acero transversal o no es simplemente preguntarse si el espaciamiento y la cantidad de acero transversal en la junta es mayor o no que el acero de la columna por fuera de la junta. No debería ser menor, debería ser por lo menos igual, porque las condiciones de esfuerzo, el estado de esfuerzos dentro de la junta es igual o peor al que existe fuera de la junta generalmente. Lo otro es que se debería tratar de aprovechar al máximo esta longitud para desarrollar las barras longitudinales de la viga. Es decir, yo debo mover la barra que he puesto aquí en amarillo hasta el fondo, por llamarlo así, o hasta el extremo exterior de la caja de acero, por llamarla así, la malla de acero de la columna. Algo similar va a ocurrir en las fundaciones, y lo importante es ser lo más generoso posible con esos anclajes, porque tener un anclaje malo es básicamente como tirar el refuerzo longitudinal a la basura y crear una estructura que se asemejaría más a una estructura de vidrio que a una estructura de concreto armado. Ponemos armaduras, ponemos acero para hacer nuestra estructura dúctil. Si ese acero no está bien anclado, la estructura no es dúctil, la estructura es frágil como el vidrio. Si quisieran hacer números más elaborados de los que estoy presentando aquí, en donde estoy sugiriendo longitudes de desarrollo de 50 diámetros de la barra, tengan presente que los esfuerzos de adherencia no deberían exceder la capacidad de adherencia, y la capacidad de adherencia puede ser tan baja como 3 o 4 veces raíz de F'C, donde F'C está en PSI, y esto se da para condiciones de confinamiento ligero. En oportunidades en las que tengan elementos bien confinados pueden aumentar este límite. Este límite puede subir si hay buen confinamiento,
los remito a los códigos de diseño para hacer eso. Por ahora yo simplemente les sugiero que no traslapen sus barras donde esperan fluencia. Por último, hablemos de confinamiento. Del confinamiento dijimos que las pruebas de Roy y Sosen muestran que es muy difícil aumentar la resistencia usando ganchos rectangulares, perdón, amarras rectangulares. Lo que Roy nos dice, en cambio, es que sí se puede aumentar la deformabilidad del hormigón. Por esta razón, los códigos de diseño hoy en día tienen ecuaciones como la siguiente. Esta ecuación que aparece aquí es una ecuación que se usa para decidir si se pone confinamiento o no en un muro. Yo lo que recomiendo, lo que les recomendé en su debido momento, es que simplemente siempre usen confinamiento. Es mucho más confiable. Esa ecuación básicamente está derivada de esta ecuación de la cual hablamos en algún momento dado, en el que decíamos que la deriva máxima sería la curvatura límite multiplicada por una longitud de rótula plástica. Como vimos, esa ecuación no produce siempre resultados confiables. ¿Cómo llegan de aquí a acá? En realidad no es muy relevante, pero para darles una pista simplemente les voy a recordar que la curvatura última debería ser la deformación unitaria última en el hormigón dividida por profundidad al eje neutro, y la rótula plástica es una fracción de la longitud del muro. Entonces, basados en esto es que llegan a esto. Los detalles no importan. Lo que importa pues sería entender que a mayor confinamiento pues mayor deformabilidad en el hormigón yo tengo, o al revés, entre mayor deformabilidad yo requiera, porque mayor es la deriva, digamos, a mayor demanda de deriva, mayor deformabilidad requerida, y por tanto yo requeriría mayor confinamiento. Para no perdernos en ecuaciones y en provisiones de diseño, yo lo que les recomendé es simplemente que la cuantía de acero de confinamiento que pongan ambos en columnas y en los extremos de frontera de los muros. El área de acero de confinamiento debería ser más o menos %1 del área confinada, que es proporcional a el ancho de la sección transversal de la columna o del elemento de frontera y la separación entre las barras de acero que proveen esta área transversal. De lo que estoy hablando es de lo siguiente: imaginémonos que tenemos una columna o un elemento de frontera en un muro con una configuración de acero de este tipo, acero longitudinal. Entonces, de nuevo, esto puede ser una columna así, o esto puede ser el extremo de un muro que continúa hacia allá. En ambos casos yo debería confinar ese elemento para que el hormigón dentro del acero de confinamiento tenga suficiente deformabilidad.
Eso se puede hacer de muchas formas, pero quizás lo más recomendable sería tener amarras rectangulares pero cerradas, ¿no? Cerradas. Entonces ahí tengo una amarra rectangular y cerrada. Aquí podría poner yo otra amarra rectangular y cerrada. Y debería ser lo mismo pues en ambas direcciones, porque nada me gano en confinar en una dirección y no en la otra. Eso es una configuración ideal. Hay otras maneras de hacer esto, pero la idea es que el hormigón acá adentro pues está bien confinado y el área transversal AW de la que estamos hablando sería el área de 1, 2, 3, 4 ramas de acero en una dirección, y en la otra dirección pues lo mismo, 1, 2, 3, 4 áreas de acero. Eso sería el área AW. B sería el ancho, es en una dirección, en la otra dirección pues tendría que tomar la otra dimensión, y ese sería el espaciamiento en la dirección perpendicular a la pantalla. Eso los códigos recomiendan que sea más o menos 1% o un poquito menos de 1%. Si tienen tiempo y tienen que economizar recursos, pues hagan los números, pero no les va a dar mucho menos de 1%, tal vez 0.9%, 0.8%. Si tienen cargas axiales altas, hoy en día el código penaliza eso y les van a dar cuantías altas también. Pero de eso se trata lo que vamos a hacer para el confinamiento. De lo último que hablamos fue de mampostería. En mampostería también vamos a asegurarnos de que la demanda de deriva sea menor que la capacidad de deriva. La capacidad de deriva va a ser todavía más difícil de calcular que en elementos de hormigón armado. Vamos a decir que es del orden de el 0.5% de la altura del edificio. Aquí vamos a hablar de derivas de techo, porque en una estructura de mampostería la respuesta la dominan muros que se comportan como básicamente elementos en voladizo. Por supuesto también nos tenemos que preocupar por el corte y tenemos que asegurarnos de que la capacidad de corte sea suficiente para que puedan fluir las barras longitudinales. No es siempre fácil de hacerlo, sobre todo si uno tiene una estructura de 1 o 2 pisos, pero es lo ideal, es lo que uno debería hacer. También hablamos de que los traslapos no se hagan donde se espera fluencia, y que donde se hagan se deberían hacer con longitudes de desarrollo o longitudes de traslapo de más de 50 diámetros de la barra. Y para terminar, debería anotar también que es prudente confinar los extremos, las celdas extremas de la pared de mampostería, la cual pues tiene esta apariencia. Con sus barras que se colocan cada tanto. A lo que me estoy refiriendo es que aquí en esta celda exterior yo no solo debo proveer mortero de relleno, sino que también es prudente colocar siempre, sin importar cuál sea la demanda de deriva, colocar confinamiento. Y si se puede hacer en varias celdas, pues todavía mejor. En eso estamos. Esta semana vamos a hablar de algo que básicamente dijimos que no tenía mayor relevancia muy temprano en el curso.
que es la resistencia basal. No es un parámetro fundamental, como ya lo discutimos, sin embargo, todavía se usa mucho, todavía los códigos ponen mucho énfasis en resistencia, todavía muchos ingenieros hablan de resistencia, entonces les voy a enseñar cómo se calcula la resistencia basal de una estructura sin necesidad de nuevo de usar programas de computador complejos y caros. Entonces con esto, con este resumen quiero abrir el tema de la última semana y empezar a cerrar el curso.